Hola, Dios les bendiga. Bienvenidas a este nuevo episodio de tu podcast Yo te escogí. Y hoy estamos muy contentas de estar con ustedes una vez más. Recuerden, les recuerdo una vez más mi nombre, Miriam Solís, y también tenemos A Lucía Hernández. Así es, y también tenemos una invitada que estamos muy contenta de que esté con nosotros y es una mujer que nos inspira a servir al Señor, una mujer que transmite el amor, la paz de Dios en su vida y que a través de ella podemos, de su entrega y de su servicio, podemos ver que Dios nos ama y ella lo dice en su forma de servir al Señor. ¿La presentas, Lucy? Aquí les presentamos a nuestra hermana Margarita Reyes. Un gusto enorme tenerla aquí con nosotros y podemos escuchar el testimonio que trae para nuestras vidas y aún para los que nos están escuchando. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Como ya dijo Lucy, mi nombre es Margarita Reyes, me da mucho gusto estar aquí y quisiera decirte, Lucy, que me da muchísimo gusto verte sirviendo en este proyecto. Yo te conocí cuando eras muy jovencita y te casaste después y pues nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero me da mucho gusto que estés en este proyecto con Marce. Es una bendición, de verdad es una Y bendición. queremos conocer un poquito más de usted, no sé, cuéntenos y nosotros sí la conocemos, pero las personas que nos miran, que nos escuchan, cuéntenos si cuántos hijos tiene, no sé, díganos las edades de sus hijos, porque si de pronto quiere ir, no sé, a lo mejor quiere un yerno, no sé, a lo mejor no. Sí, pues mira, tengo unas gemelas de 24 años. Yulisa es en la iglesia, pues, panderista. Okay. Y tengo un hijo de 19 años, César. Ya tenemos en la iglesia 24 años, la edad que tienen mis hijas. Ah, ok. Es el tiempo que tenemos en la iglesia, desde que la iglesia estaba en Unidad Modelo. Ah, ustedes Estamos llegaron ahí, ahí. sí, Ah, acababa de llegar. Sí, en ese tiempo pues poquitos tiempos, era 2 años y después se cambió para acá, para la ajá. Mirasol. Ok. Sí. Y anteriormente usted ya conocía al Señor o ahí en el modelo, o sea, es también el tiempo que usted tiene de ser salva o no. ¿O ya conocía antes? No, fue aquí en Monterrey. Yo no soy de Monterrey. Yo soy Ah, del estado de Sonora. Nací en San Luis Río Colorado, Sonora. Sonora. ok, Sí, bien, no sabíamos ese dato. Qué bien y qué importante conocer a nuestras invitadas. Entonces, es de Sonora. sí, soy de Sonora. Mis papás se conocieron allá, mi mamá es de allá y somos 4 hermanos. Los 3 primeros nacieron en Sonora. Ujú. Después se vino para acá y acá nació mi hermano en San Luis Potosí, pero soy de Sonora y cuando me casé, pues me vine aquí a la Sultana, dice mi papá, a la Sultana del Norte. Yo creo que cuando estaba recién casada, algunos meses, me habló de Cristo una hermana. Yo rentaba enfrente de su casa Ok. y ella me empezó a hablar de Cristo. Me decía que aceptara a Dios porque me veía muy triste, no sé por qué, muy callada. Y acepté la invitación, recuerdo que acepté la invitación y a los meses me bauticé. O sea, yo recibí a Cristo y yo me acuerdo que hubo bautizos y le dije yo, pues, ¿qué me impide bautizarme? Ok. Sí, sí, ya creí y ya. Inmediatamente dio ese paso Sí, de fe. sí, sí, sí. Ah, ok. ¿Conoció al Señor y trajo a toda la familia o primero usted o cómo fue? Sí, mira, yo vine primero a los pies de Cristo de toda mi familia, tanto de mi matrimonio como de la casa de mis papás. Yo fui la primero que vine a los pies de Cristo, después vino mi mami y ya después Silvia Ok. y ya después mi hermano. Nada más nos falta un hermano, pero yo creo que De de pronto. ratito Pronto cae. ya. Sí, Ya no le falta mucho para caer aquí a los no, pies de no, Cristo. Y luego no. su esposo y no, también. Mi esposo duró todavía años. Yo recuerdo que me iba con las niñas, con las gemelas. Ajá. Recuerdo que iba con un portabebé y la otra cargada. Ajá, A ok. veces ni alcanzaba a escuchar bien el culto porque imagínate, dos y un Y bebé. luego sí, como dice que son gemelas, ¿verdad? Sí,
Y Sí. también es una mensaje y una motivación de pronto porque si hay mamás que dicen, no, no voy a la iglesia porque pues no puedo ir con los dos o con los tres, pero sí se puede, ¿verdad, hermano? Sí, sí se puede. Recuerdo que aunque estuviera lloviendo, no sé si te recuerdas que ahí en la Mirasol no Sí, estaba, todos sí, el hemos, lodo. sí, hemos tenido El varias lodo. invitadas que siempre nos dicen, ¿Se no estaba acuerdan? pavimentado. Yo creo que es como que lo que tenemos todas de que, Sí. Obviamente que los que empezamos ajá, ahí, porque había lodo, lluvia, se te queda el zapato ahí Ah, sí, atorado, la eh, chancla. porque era yo creo, capas de lodo, no sé, de sí, unos buenos centímetros porque era mucha tierra era mucha y tierra. los solazos y pues ir a caminar donde no pasaba el camión, pero fueron tiempos muy bonitos. Entonces nos comenta que así se iba con sus hijas. Sí, así, Marce, recuerdo que así tomé la escuela de discipulado con Ok. mis hijas. Con las dos. Sí, y me considero fiel en cuanto Sí, a sí, los claro. servicios de la iglesia. Lo menciono porque cuando uno viene por primera vez a los pies de Cristo, arrastras tantas cosas, pues venimos heridos, venimos con muchos Ujú. problemas. Entonces, una vez que conocemos la libertad de Cristo, pues yo creo que nos pescamos de ahí. Y recuerdo que pues yo trataba de venir las reuniones que hubiera en la iglesia. Aprovechar el tiempo. Sí, de hecho yo recuerdo que las redes de mujeres eran cada miércoles, Cada Sí, cada semana. cada semana. semana, cada semana, y el culto era el domingo en la mañana y el domingo en la tarde Ujú, también. sí. Cuando mis hijas ya estuvieron más grandecitas, ya que caminaban, cuando yo regresaba al segundo culto, como mi esposo no duró años para venir a los pies de Cristo, pues yo me regresaba con ellas. Y recuerdo que ahí en los escalones de su vida se agarraban así de la puerta, otra vez, mami, en la iglesia, otra vez. Pero como nuestros hijos se acostumbren, nada más era el pancho, porque después entraban corriendo a la iglesia. Sí, Sí, sí. Decían, otra vez hay reuniones y todos sí, hemos, de pronto nos dicen los chiquillos, ¿a dónde otra, vamos? A la iglesia. sí, Pero como lo dices, es que ellos también crecen y ya después dicen, extrañan o dicen, mamá, hoy no vamos a ir a la iglesia o así, porque es importante que los niños sean guiados. Y sí. hablándolo de su esposo, no sé, su esposo después cuando vino a los pies de Cristo, ¿fue un proceso o él no quería o le costó? Claro que sí, claro que sí. Mi esposo pues fue más duro de corazón. A lo mejor todos los hombres, ¿verdad? Son así, pero en especial yo creo que mi esposo sí estaba un poquito ¿Cuánto tiempo le como que costó? fueron más o menos como unos 8 años, 7 años, que las niñas tenían como 7 años cuando él empezó a ir a la iglesia. De hecho, cuando yo iba al principio, gracias a Dios siempre ha tenido carritos, aunque sean carcachitas, como empezamos todos, ¿verdad? De De menos a Sí, más. abajo. sí, claro. Y recuerdo que cuando las primeras veces iba yo a la iglesia con mis hijas, no me iba a dejar. No. No, no, no me iba a dejar. A veces me decía él al principio, batallas porque quieres, déjamelas. Déjamelas, yo me voy con mi mamá y después paso por ti. Nunca, nunca dejé a mis hijas y no me arrepiento de eso. De hecho, yo le aconsejo a las mujeres, nunca dejen a sus hijos. Nunca donde ustedes anden, ustedes llévense a sus hijos porque somos el paquete completo, la mamá, los hijos. Y recuerdo, estuviera lloviendo, estuviera haciendo frío, si se enojaba, eh, no iba, o sea, no me llevaba. Me iba yo sola. De hecho, cuando tenía para el taxi, me iba en el taxi. Cuando no, usé la ruta 207. Ah, Ahí me sí. iba a la iglesia. Pero Dios es fiel con los que son fieles Así y es. conocí, no sé si te acuerdas de Lupita Quirino. Ajá, sí. Bueno, a ella la conocí en una red de mujeres, no la conocía y recuerdo que ella me dio la bienvenida y me vio con las gemelas. Entonces, cuando yo salí, algo me hizo sentir esa mujer, pero ya no la vi a la salida, Ujú. me la encontré en la base del camión y ya nos conocimos y desde ese día no me soltó. No me soltó, me ayudó con una gemela, ya se subía al camión ella y yo con otra. A partir de ese miércoles, cada domingo ella pasaba por mí. No. Cada domingo, cada miércoles, cada que había algo en la iglesia, ella y su esposo pasaban por mí. Y recuerdo que yo le decía en el camión cuando nos fuimos platicando, pues no tenía mucho en el evangelio, te digo, fui al modelo, pero enseguidita nos vinimos, Se se movió para mueve. acá. Y recuerdo que yo le dije, Lupita, no me dejes, no me dejes.
Ya cuando yo me cambié acá a la Mirasol, la verdad no conocía a nadie, Marce. No conocía a nadie. La persona que me habló de Cristo, a veces la veía, a veces no la veía, entonces. Y ya con 2 hijos, pues yo pienso, ¿no? Bueno, estaba más joven, ¿verdad? Tenía como unos 22 años. Y yo pensaba, decía, bueno, a lo mejor, ¿quién se te quiere acercar con dos niños a ayudarte? Bueno, la verdad, eso fue lo que yo pensaba. Y cuando yo la conocí, yo le dije, no me dejes, enséñame. Yo quiero conocer de la Biblia, yo no la entiendo. Y me acuerdo que ella, lloró y me dice, no, no te voy a dejar. Y cumplió su palabra hasta, ella ya partió con el Señor, con Sí. Toño. La considero mi madre espiritual, aunque no me ganó ella para Cristo, pero hizo su labor, Sí, hemos oído hizo su labor. testimonios de la hermana, Sí, que ella ya no está con nosotros, pero hemos oído que era una mujer consolidadora, sí, que consolidaba, que daba ese seguimiento espiritual, ya de una vez que hubo la salvación, o sea, no te dejaba y estaba ahí al pendiente, y sí, creo que esa fue la labor que hizo en usted, como lo dice, como lo menciona, y qué bonito que lo comenta porque pienso que como una madre espiritual, pero también como una amiga. sí, Y sí, eso es también algo de lo que Lucy en este podcast queremos compartir, que a través de estas pláticas podamos no soltar a aquellas que van comenzando o así es. motivar a aquellas que andan ahí por ahí quizás queriendo tirar la toalla aquellas que dicen, no, yo no puedo, decirles, sí puedes, adelante. Así Si es. hay una problemática a través del testimonio que cada invitada tiene o de nosotras, puedes decirle, si yo pude, tú puedes, adelante, sigue en el camino del Señor o motivarlas a que conozcan al Señor y que le den esa oportunidad a Dios y que qué bonito que usted tuvo Sí. Esa ese, madre espiritual. ajá. Yo creo que aquí mi madre espiritual está aquí al lado mío. Mira, gloria a Dios. Sí, y cuando trabajas con una persona que está siempre al pendiente de ti, es bien difícil que te alejes, porque Así siempre es. está al pendiente de ti, está orando por ti, y si no puedes, ahí te echo una llamadita, yo te ayudo, y yo creo que esas son las personas que te hacen acercarte más al camino de Dios, y siempre vas a agradecerle a Dios lo que las personas que están haciendo por ti, porque pues es algo que nunca se va a olvidar, lo que hizo la hermana por usted. Es cierto, es verdad. De hecho, yo pienso que a veces en los procesos más difíciles, los problemas que enfrentamos, lo único que necesitamos como seres humanos es sentir a alguien al lado, que nos toquen, que nos abracen o simplemente que nos digan aquí estoy. O sea, yo te escucho. Y Dios hace lo demás. Esto es sorprendente cuando llegamos a entender esa parte. Y es cierto lo que dice, o sea, ella sembró y yo recuerdo que ella decía, aunque mi esposo era duro y no iba a la iglesia todavía, me acuerdo que su esposo en una ocasión me dijo, Margarita, te voy a decir algo, yo creo que Cesario va para cosas grandes. Y recuerdo que yo volteé y lo vi y le digo, ay, Toño, bueno, yo lo creo en fe, dice, yo lo siento, Margarita. Y cuando él partió con el Señor, cómo retumbaban esas palabras en mi mente. Y ahora que yo veo a mi esposo al lado mío, al lado de nuestra familia, sí me acuerdo de ello, digo, Señor, qué importante es lo que dices, que no soltemos a la gente que acaba de venir a los pies de Cristo, porque lo único que hacemos al final de cuentas es motivarlos con nuestra presencia, con una palabra. Lo demás, pues ya lo hizo Dios. Sí, así es. Y usted lo miró en la vida de su esposo, ¿verdad? Sí, Vino sí, el sí. camino y ahora vemos que los dos están sirviendo al Señor y valió la pena. Sí estuvo orando por él mucho, sí. Sí, Marce, Era duro, como dice. bastante, sí, sí, yo recuerdo que yo llegaba de la iglesia y ponía las alabanzas. Yo cuando estaba en el mundo, escuchaba mucha música y pues me iba a los bailes. Entonces, pero cuando yo vine a los pies de Cristo, yo creo que es lo que les comentaba, la necesidad que tenemos en nuestra alma, a veces, algunas, pues igual Dios nos ayuda y surge un cambio, ¿no? De pensamientos, de Ajá. hábitos. Entonces yo escuchaba las alabanzas igual de fuerte como escuchaba la música y él me las quitaba. Yo ponía alabanzas y él ponía, no sé,
Ya no me acuerdo. Canciones. Él las ponía y yo ponía las otras y él ponía. Entonces, después como más o menos a esa edad, unos 7 años que tienen las niñas que les comento, se fue a un encuentro. Fue Ok. en el Carmen y me acuerdo que me dijo, me voy a ir para que ya no me estés poniendo gorro. Y yo por dentro, pues vete, tú nomás vete. Por el motivo que sea, pero que vaya. Sí, y se fue, recuerdo que se fue enojado, iba enojado porque decía que el cambio era personal y que Ajá. no necesitabas mucho a Dios para tener un cambio, que teníamos voluntad. Él se fue enojado y recuerdo que ese día que se fue, saliendo de la casa empezó a llover, Marce, empezó a lloviznar, pero de esa brisita La que te pelusa. hostiga, sí. Y luego voltea y me dice, ya ves, hasta está lloviendo. Y no le hice caso, ya se fue en el camión. Y allá en el encuentro, cuando regresó, Marce regresó bautizado Se del bautizaron. encuentro, sí. Llegó bautizado. Recuerdo que el pastor Agama, cuando, pues ya ves que a veces ellos predican el domingo, pero están allá el día sábado, Ajá, sí. y él decía, ahí hay un hombre que es policía, que está muy duro y se resiste. Mi esposo trabajó de tránsito como 25 años, pero pues igual le decían policía. Ah, ok, Y yo sí. dije, "Ah, ese es mi esposo". Entonces, El que habla sí es mi esposo. sí, él decía, yo no me voy a caer cuando oren por mí, yo no me voy a caer, eso no está bien. Y se hacía duro. Y el pastor testificaba y decía, cómo Dios cambia los corazones de piedra por corazones de carne. Decía, ese hombre, solamente oré por él y el Espíritu Santo lo tocó y allá va a dar al piso. Y no se levantó. En un tiempo Dios lo ministró tanto que se bautizó cuando regresó del encuentro. Porque él, cuando se paró de ahí, pudo ser un hombre diferente, con un nuevo corazón. Buen Sí. siervo fiel, en lo poco ha sido fiel, en lo En lo mucho mucho te te pondré. pondré. A lo mejor usted empezó desde el comienzo, batallando mucho, pero ahora sí usted mira atrás, ha podido ver la fidelidad de Dios en su vida. Sí, sí, yo creo que lo más maravilloso como madres, aquí ustedes también son madres, yo volteo a ver a mis hijas y a César y dice uno como madre, valió la pena el creer, valió la pena el llanto, el sacrificio de tiempo invertido, cuando uno los ve aún con sus propios problemas personales, mis hijas que ya son jóvenes adultas, pero ahí están agarradas de la mano de Dios, o sea, es como que no los sueltas de chiquitos y ellos como que yo me imagino que ya en su mente ya está de que pues soy de aquí. O sea, aunque haga lo que haga, yo pienso que sienten, yo soy de aquí, soy de Cristo. Ajá. Entonces sienten ellos ese No llamado. pueden ser Sí, soldados. exactamente. Entonces, para mí como madre no sé, es mejor que cualquier cosa. Así es. Y sí podemos ver a los muchachos, también al igual tienen muy, muy bonito carácter. Nos ha tocado, estamos ahí con César en la alabanza y ver cómo Dios es fiel y bueno. Y sé que por ahí viene el tema, el testimonio que usted nos quiere compartir, y ver cómo César sigue en el ejemplo y también tan nobles de su corazón y siempre los miramos o que vemos, en este caso que convivimos un poquito más con César, ver el ejemplo que tienen en sus padres, lo que logra ese ejemplo. No solamente, también que ven en su papá como su ejemplo en lo secular, que ya vemos que ya trabaja y todo eso, pero también el ejemplo en la vida en Cristo, en la vida espiritual, y que ellos siguen este camino. Y nos gustaría, ¿verdad, Lucy, escuchar ese tema que usted nos quiere compartir y sé que hoy en día va a ser de bendición para las mujeres que nos están escuchando? Ok. Yo quisiera contarles primero el proceso que he vivido con César como mamá. Él, cuando él nació, ya ves que le hacen estudios a los niños de recién nacidos, Sí, estudios de todo. de Me hecho hay una imagino prueba, que ¿no? Tamiz. El tamiz. sí, se lo hacen. Gracias a Dios mi esposo tenía muy buen servicio médico donde trabajaba y el niño salió bien.
Pero a los 3 años ya como que yo empecé a notar que Cesarín le subía mucho a la televisión, le gustaba mucho escuchar la alabanza del reggaetón. No sé si te acuerdas de esos carros que se subían y se bajaban. Sí, sí. Bueno, hubo un tiempo en que, no sé, lo oían mucho, entonces a él le gustaba mucho ese tipo de música. Yo creo que también porque era la que se oía un poquito más fuerte, pienso yo. Ajá. Entonces yo ya empecé a ver en él como que él tenía que la tele que estar con cierto Subiéndola. volumen y luego ya empezaba yo a hablarle, si estaba yo aquí, me venía más para acá y le empezaba a hablar y no volteaba, entonces como que ya mi corazón se hizo así, pero como Me Cesarín, preocupo. sí me empecé a preocupar, no sé cómo se siente, sientes que todo se te sube a la cabeza y así. Entonces, pero como él es el más chico, igual el consentido, el chifladito, Sí, entonces pues sí. Y siempre está pegado conmigo, no sé si se fijan, sí, siempre sí. está conmigo y le pido a Dios que no cambie, porque siempre está abrazándome o me está dando un beso, estemos donde estemos, él Ah, es qué así. bueno, qué lindo. Y Em, siempre sí, los hijos más chiquitos, digo, yo soy más chica de familia y sí, yo siempre era muy apegada a mi mamá. Pero pues yo soy mujer y digo, bueno, pues, pero que un Que un hombre, hombre. ¿verdad? Qué bonito. Sí, él siempre ha estado conmigo, él y Yulisa. Él y Yulisa tenían mamitis, como dicen por ahí. Entonces, Adelita, no, ella siempre fue más despegada, siempre con su papá. Ah, ok. Ella siempre defendió a tu papá. De hecho, Marce, cuando ella estaba chiquita, que mi esposo no iba a la iglesia, pues, era durillo de carácter. Y recuerdo que en varias ocasiones me dijo Adela, estábamos en la danza, estaba con ellos en la danza, con los tres. Cesarín estaba en banderas y Yulisa y Cesarín en banderas y Adela yo en listones. Y me acuerdo que nos tocó ir a veces a pie de la iglesia a la casa porque no teníamos para regresarnos. Me acuerdo que yo les decía, Ok. ¿nos vamos en taxi o les compro tacos? Yo creo que todos pasamos por ahí, por esa Sí. etapa. Y ellos pues al fin decían, "Ay, pues vamos a cenar, mami." Y ya nos íbamos platicando juntos. Y Adela me decía, mami, ¿por qué si tú conoces a Dios, tú le tienes que tener misericordia a mi papá? Ah, Dice, aunque mi papá sea tremendo, que mi papá sea enojón, aunque mi papá te haga enojar y se porte mal, tu deber es portarte bien, porque tú ok. conoces a Cristo, él no conoce a Cristo. Lo defendió por muchos años, por muchos años. Entonces, ella siempre con su papá desde chiquitita. Sí, siempre Sí, también dicen que Las unos niñas. hijos son de mamá y otros de papá. Siempre uno se acerca más a papá y otro más a mamá. sí. En este caso, Adelita siempre prefirió a su papá. Y yo pienso que porque se parece. Físicamente, ¿Y en Adela, carácter también? ¿O sí, sí? sí. Ah, ok. Físicamente, pues se parece a mí, ¿verdad? Entonces, Yulisa físicamente se parece más a su papá, a la familia de él, pero en el carácter están volteadas. O sea, Yulisa, yo siento que se parece más a mí en el carácter y Adelita sacó a su papá. Toda. Su papá, yo siempre le he dicho, mija, usted es una líder en potencia, pero igual, o sea, cada quien lleva su proceso, cada quien Sí, lleva su el proceso. tiempo. Ajá. Y un día la voy a ver sirviendo a Dios, me gozo verte sirviendo a Dios, Lucy. De verdad, te lo digo de corazón. Un día voy a ver a Adela, así como te estoy viendo a ti, sirviendo a Dios en el llamado que Dios tenga para ella. Y bueno, pues yo decía, Cesarín está chiflado, y me esperé de 4 a 5 años hasta que entró al kinder de 5 años. Y a los 5 años, a los meses de estar en el kinder, recuerdo que me habla la maestra, cómo Dios es tan cuidadoso con tus hijos cuando tienen un propósito y todos lo tienen, ¿verdad? Todos Ajá. tienen el propósito. Le tocó una pastora de maestra, Ah, ok. Cesarín. Ay, no sé, me emocioné. Sí. Este, y ella me mandó a hablar, fue la primera que me mandó a hablar. Dice, ¿usted ha checado a su hijo? Y yo ya había visto, ¿no? Y digo, sí, 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 maestra. Dice, bueno, pues a su hijo le pasa algo porque en las rondas no quiere participar. Le hablo y no me hace caso. Dice, pero yo veo que su hijo tiene algo, es muy sensible, es muy educado. Chéquelo. Ajá. Entonces, para ese tiempo yo les comento, es difícil. Cuando tú ves que a tu hijo le pasa algo, como madre es muy difícil.
Entonces, yo como vi lo que le pasaba y yo me quise escudar de que estaba chiflado, pero ya yo consciente de las cosas. Ok. Y hice caso omiso de llevarlo a checar. Pero para cuando él terminó el ciclo escolar, me volvieron a mandar a hablar y me decían, señora, ya hablamos al principio de año, necesitamos que usted nos firme, donde nosotros ya le hicimos conocer que a su hijo le pasa algo y usted no lo apoyó, no quiere creer, no sabemos. Este, y recuerdo que estaban ahí pues todo el comité de la escuela. Ok. Entonces, como que yo sentía hasta su mirada como retadora, como ya enojados. Ajá. Y recuerdo que yo, No, y sí pasa de pronto sí, que los planteles escolares, pues sí, sí a veces, pues hoy en día también hay más la atención y hay gente también capacitada para alertarnos a... Si tu hijo tiene algún problema. sí, sí, y ellos ahí estaban con una institución, yo creo, de la SEP, porque eran muchos. Pero cuando ellos me dicen, fírmenos los papeles, le digo, claro que sí se los voy a firmar. Y la maestra de él me dice, señora, ¿los va a firmar? Digo, sí, o sea, yo sé lo que le pasa a mi hijo, tienen toda la razón, pero entonces ellos me dijeron, no firme, le creemos, o sea, va a atender a su hijo. Le digo, bueno, de hecho ya tiene la cita, para ponerle los aparatos y bueno, después de ahí empezaron las citas, las idas, las venidas, pero yo quiero decirles que Antes de que continuara, no, a lo mejor no sé esta pregunta, pero no lo llevó o ese tiempo que usted dice, bueno, se escudó en decir, bueno, a lo mejor estaba chiflado, pero ¿era eso o era de como madre tener la esperanza de De que no que quería tuviera. que estuviera chiflado y no que tuviera algo? ¿Sí? sí, mira, era parte. Yo pienso, soy de las personas que pienso que cuando tú eres sincera contigo misma internamente, o sea, las cosas se dan y se dan más rápido que cuando nos escudamos con pretextos o mentiras. Entonces yo sabía que una parte fue por escudarme y tener la esperanza que estuviera bien, pero otra porque yo tenía poco de ser cristiana, bueno, entre comillas, por los problemas, por las situaciones que uno pasa. No me consideraba tanto tiempo, ya tenía unos 4 años, los que tenía el niño. Entonces, no es cierto, ya iba a la iglesia, perdón, ya iba a la iglesia, pero yo pensaba dentro de mi Marce, yo decía, ay, Dios mío, no creo que a él le vaya a pasar esto porque él es tu hijo, porque yo te oré por él, porque, ¿No Señor, estoy yendo a la iglesia acaso? sí, yo estoy yendo a la iglesia, yo te creo, yo no quiero decir algo que no, y empezaba a luchar Tenía una con lucha mi fe, interna. sí, tener una lucha interna entre mi fe, pero también en lo razonable, o sea, lo que estaba yo viviendo. Y yo me acuerdo que yo lloraba mucho, mucho lloraba y decía, Señor, pero él es hombre, le toca mantener una familia, no le van a dar trabajo, o sea, todo eso se te viene encima. Entonces, pues todo ese año, casi el año, pues yo, pues llorando, llorando y llorando. Pero ya cuando él iba a salir del kinder, yo me cayó el 20 y le dije, Señor, pues perdóname, yo voy a ser valiente. Si mi hijo tiene algo, pues yo voy a darle para adelante. Hasta donde yo lo pueda apoyar, yo voy a creer lo que me están diciendo en la escuela, lo que yo estoy viendo, y yo lo voy a llevar. Venga lo que venga, o sea, yo lo voy a llevar. Hablé con mi esposo y con las muchachas. Ya les dije lo que yo ya había visto que venir y fue bien rápido, fue asombroso cómo Dios abrió las puertas para que a él se le pusieran los aparatos, para que se le hicieran los estudios, porque el servicio médico que mi esposo tenía para nosotros no cubría eso, los aparatos, porque pues sí están caritos. Entonces, nada más las citas con el especialista. Y si, antes de que continúe, si le detectaron un problema, ¿era de nacimiento o no sé, en alguna parte de su niñez tuvo un accidente qué fue lo que pasó?
¿Era auditivo lo que tenía? Claro, claro que sí. Fuimos con un especialista y recuerdo que lo metieron a una cabina. No sé si a ustedes les ha tocado estar en un examen auditivo. Los meten a una cabina, les ponen unos Audífonos. auriculares y con unos controles le están midiendo los decibeles hasta dónde Hasta escuchan, donde él escucha. ándale, Ok. y ya le dicen, levanta la mano si cuando escuches. Ay, Dios mío, yo recuerdo que cuando estaba el estudio, le subía al doctor y escuchas, pues César no le contestaba. Y escuchas, no le contestaba. O sea, yo veía que le subía, no entendía ¿verdad? Los botones, pero no contestaba el niño. Uy, hasta ya, mucho rato, unos buenos minutos, ya Cesarín levantó la mano, que era lo que le decía, levanta la mano si escuchas. Y cuando terminó el estudio, yo recuerdo que el doctor ya era un señor grande y recuerdo que se sentó en el escritorio y me dijo, No, señora, este niño está bien sordo." No, pues pues sí lloré. Sí, Cuando pues él, así eso como él lo soltó tan así, tan fuerte. sí, lloré, la verdad, me dio sentimiento y, ay, no, ya nomás no me caí porque estaba chiquito Cesario. Sí, porque estaba ahí su hijo y me imagino Ujú. que el ambiente ahí, pero luego sí noticias fuertes o noticias que a veces uno dice no las quiero recibir, llegan así de pronto y sí, a mí sí me ha tocado de pronto escuchar noticias que, que a veces los doctores son, pues, yo creo pues ellos siempre tienen y lidian con eso en su profesión, pero pues sí para una mamá o para un paciente, el paciente es la primera vez que escucha diagnósticos, ¿no? Sí. Ya cuando él terminó de hacer el estudio, dijo, ¿sabe qué? Tu hijo tiene pérdida, tiene un 70-80% en el oído derecho de pérdida y un 30-40% de pérdida en el oído izquierdo. Dice, Okay. entonces, dice, mi consejo es que le compre aparato para el oído izquierdo, que es el que tiene más audición, y el derecho, pues, así déjelo. O sea, si no puede, Con uno se con adapta uno. al otro. Sí, entonces, bueno, ya salimos de ahí me acuerdo que me fui en camión porque mi esposo trabajaba todavía. Okay. Entonces, estaba yo esperando el camión, y recuerdo una palabra que el Espíritu Santo me trajo a mi corazón y me dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Cuando tú recibes una palabra en un momento así, tú la crees. Es como un bálsamo, es una paz. Y yo pude controlarme. De hecho, de ahí nos pasamos a la iglesia el martes. Okay. Cuando yo entro a la iglesia, estaban cantando Marcela del Poderoso de Israel, específicamente la parte donde dice, y los oídos de los sordos oirán. Bueno, Y yo recuerdo, se me viene a la mente la palabra, esto es, si crees, para la gloria de Dios. Y bueno, yo tuve paz. Dije, bueno, Señor, yo te dije, si el niño tiene algo, yo le voy a dar para adelante y pues importa él, no yo. ajá. O sea, él es el importante. Bueno, Había que ya, atender la sí. situación. Ya de ahí el DIF de San Pedro nos vendió Los dos. los aparatos para César, Okay. para los dos oídos. Nos hicieron Oh, un buen rebaje de lo que nos iban a costar uno, nos costaron los dos. A okay. diferencia del primer doctor, la doctora dijo, póngale los dos, señora, porque tiene que rescatar. Es muy importante, cuando un hijo tiene pérdida de audición, un niño, dijo, es muy importante que les pongan los dos aparatos, dice, porque piensan, le vamos a poner en el que oye más, dice, pero lo pierden, lo poco que tienen acá lo pierden, dice, Okay. porque los oídos tienen que equilibrarse. Ah, okay. Dice, entonces, si usted nomás le ponen uno y el otro lo va a forzar, pues lo va a perder. Okay. Y bueno, le pusimos los dos. Recuerdo, muchachas, que cuando le puso los aparatos a César, César me dijo, mamá, tengo voz, me escucho, puedo Oh, hablar. Yo estaba así para allá y luego decía, mami, ¿me escuchas y hablo? La doctora también igual estaba llorando conmigo. Y él me abrazaba fuerte, decía, sí hablo, y se agarraba la garganta. o sea Y que él nunca no se se había había escuchado escuchado la su voz. voz, no se había escuchado la voz.
Créanme, y yo creo que esto le pasa a muchas mujeres que pasan por este proceso o tal vez otro con otro niño con alguna área de oportunidad que tenga alguna discapacidad. En ese momento que César dijo que se oía, pues yo me empecé a sentir un poco culpable de no haber accionado antes. Cuando él dijo, me oigo, dije, Señor, no se oía la voz. O sea, él hablaba y un doctor me lo dijo, un maestro, dice, señora, no me explico cómo su hijo Aprendió a hablar. Habla. aprendió a hablar y no es un niño cohibido. Usted lo conoce, Sí. no es cohibido. Ajá. Entonces, la hermana Nachita me decía, hermana, yo porque conozco a César, dice, si no, no me diera cuenta de su problema, porque él habla. Él Ajá. dice, y no, ahora que convivo más con él, dice, me doy cuenta de que sí batalla por la misma falta de audición, él lo que batalla es que el mensaje llegue de manera correcta a él. Entonces, batalla un poquito porque yo me imagino que tiene que armar las frases que escucha. Entonces, pero me decía ese profesor, dice, me admiro de su hijo, él es para que tuviera síntomas como de autista, de que se relegara de Ajá, de la se sociedad. apartara. Y luego me dijo, pero ¿sabe qué veo en su hijo? Dice, yo creo que tu hijo tiene mucho amor. El amor sacó a su hijo adelante, señora. Después de ahí, Dios se encargó del proceso de César cuando uno se dispone o que reconoces o que tú dices, pues sí reconozco que hace falta esto, que hice mal esto o que no accioné en este caso, en mi caso. Y y de ahí para allá empezó de las terapias tuvo con también él, terapias. sí. Desde que estuvo en primer año, a los 6 años, hasta que estuvo en primera de secundaria, Marta. Él iba a 2 escuelas. A él lo llevaba a la secular en la mañana y en las tardes yo lo llevaba, a él le asignaron el CAM Rubén Reyes que está por Gonzalitos. Ajá. Bueno, ahí él estuvo en la primaria de la Fumerrey 35 y me acuerdo que salía a las 12:30 y recuerdo que yo me iba para la casa cuando los dejaba en la escuela y tenía que hacer lonche, o sea, la Comida. casa, la lavada, todo lo que tienes que hacer y luego lonche porque de ahí de la escuela yo me iba al camp con él A las en el terapias. 204. Y eso era toda la semana por varios años. A él le dieron, gracias a Dios, lo único que él tuvo fue pues el lenguaje, a falta de la audición por los años que perdió la audición. El lenguaje tuvo lenguaje, comunicación y apoyo escolar. Okay. Entonces era la semana en la iglesia, perdón, en la escuela secular, en las tardes al CAM Rubén Reyes y el día viernes, todos los viernes lo llevaba al CRE de Lázaro Cárdenas. Okay. Ahí le daban clases a él solito, una terapia de lenguaje por 1 hora. Jamás nos cobraron por algún requerimiento de cesárea en trámites. Fue muy mínimo lo que pagamos, o sea, nos asombrábamos de cómo Dios aún ahí, porque las terapias esas sí las cobraban porque eran personales. Okay. Pero Y hasta no, personales. sí, personales y a él no le cobró ninguna. Entonces sí fue un proceso fuerte, pero yo aprendí que cuando tu hijo tiene una necesidad, le vas a apoyar en lo que él necesite, en lo que él requiera. No a veces lo que uno pueda darles o decir, yo no tengo tiempo, yo solamente voy a hacer esto, solamente voy a hacer lo otro. No, o sea, yo dije, Señor Dios, si César va a requerir otra escuela, si César va a requerir más aprendizaje, pues aquí está. Yo trabajaba, Marce, tenía un salón en mi casa estudié belleza Sí, y, estilista. y trabajé 3 años, 4 años en mi casa, ya había algo de clientes. Pero cuando a él tuve que llevarlo a las escuelas, pues cerré Okay. porque la prioridad pues son nuestros hijos. Oye, qué bonito conocerla y que nos abra su corazón. Realmente yo me acuerdo de César chiquito en la iglesia, y de pronto lo miré así con aparatos y yo dije, no sabía que el niño tenía problemas, pero de su audición. Y para testimonio también y para que la gente que nos ve y que nos escucha, César está estudiando ahorita, ¿verdad? También. Sí, Marce,
Después de llevarlo a la escuela, lo llevé hasta primero de secundaria. Una de las maestras, me acuerdo, en el CAM me dijo, señora, nunca deje de darle apoyo a César. Jamás, usted tráigalo aunque esté en la secundaria, porque él, perdón, le hace falta todo lo que usted le apoye, todo esto a él le hace falta y usted lo va a empujar a que él, crezca en su seguridad, en su autoestima. Entonces, terminó la primaria y a partir, yo le digo a mis hijas, le digo, Yuli, tú y Adela, ustedes escogieron la secundaria donde fueron y a una preparatoria. Le digo, y tu hermano no. O sea, Dios tiene un propósito con ustedes, también con él, pero con él, digo, es más diferente, es algo muy diferente. Digo, a él no le tocó escoger las escuelas, o sea, a él le asignaron las escuelas por el apoyo escolar. Lo mandaron a la SECU que está en la Mirasol y después de ahí lo asignaron al CECIT de Santa Catarina. Son secundarias y escuelas que tienen Apoyo. ¿verdad? Sí, apoyo escolar, pues se llama la USAER 220, es la que Cesarina tuvo desde la primaria. Y igual, cuando él estaba en la primaria, desde el primer año, todos los días iba yo a la escuela. O sea, era algo muy ocupado porque te hablan para tareas, para terapias, para enseñarte, Trabajan mucho esos maestros aún en el área emocional. Aunque no conocen a Cristo, te llevan testimonios, te orientan a que les ayudes a tus hijos. Cesarín, desde el primer año de escolaridad, él estuvo en un grupo donde había niños autistas con síndrome de Down, con déficit de atención, o sea, todos estos, áreas de oportunidad le llaman las maestras en los niños. Él creció así en su estudio. Entonces, él tuvo que aprender señas en la secundaria porque me dijeron, señora, su hijo tiene que aprender señas porque a la preparatoria donde va hay maestros intérpretes. Dice, entonces, él lo que alcance a captar con sus aparatos, pero un maestro en la preparatoria ya no se para. Dice, César, lo que capte, capta. Dice, entonces ayúdele para que él O sea, aprenda. está el maestro Ujú. y aparte está el intérprete. Sí. Para eso él aprendió las señas. Sí, para Mm. eso él aprendió las señas. Y en la secundaria le enseñó un chico que es sordo. Él le enseñó las señas a César y César pues rapidito, así aprendió las señas, es muy inteligente, muy inteligente. Entonces ya cuando entró a la preparatoria, él ya iba, Ya sabía. Con ya señas. sabía, ya El no lenguaje se de las detuvo. señas. Sí, Ok. ya no se detuvo mucho. Y recuerdo que una maestra en la primaria me dijo, como soy muy callada, muy seria, me dijo una ocasión, dice, señora, quiero hablar con usted, nada más que la veo muy seria, no se va a ofender. Le digo, no, dígame. Dice, mire, dice, nosotros tenemos años de trabajar con niños, dice, y sabemos qué niños van a avanzarle y qué niños no van a avanzarle. Dice, yo quiero decirle, dice que César, dice, es capaz de sacar una ingeniería. César va para una carrera, pero depende de usted y de su esposo. Dice, si usted lo va a apoyar, dice, él la va a sacar porque yo creo que lo van a mandar a donde haya apoyos de intérpretes y dice, el lugar que conozco pues está en Santa Catarina. Digo, no, a donde lo manden, ahí nos movemos con él. Dice, bueno, entonces cuando salió de la secundaria me volvió a repetir lo mismo la trabajadora social, Lucy, me acuerdo que se llama Lucy también. Dice, me decía, señora, hasta donde esté, lo apoye. Terminó el CECID ya en las instalaciones de la Universidad de Santa Catarina, las prestaba Ajá. y ahí mismo lo canalizaron a la universidad, a la UT de Santa Catarina y ahorita es donde él está estudiando en ingeniería. Ah, ok. Ay, Ahora qué César bonito. tiene ¿cuántos años? 19, va a cumplir 19 en Va. septiembre. En septiembre cumple 19 y está cursando una ingeniería. Sí, de hecho está haciendo su trabajo social, sus estadías, y Tiene una empresa. sí, cuando, ha de cuenta que este último tetra ya nada más iban a hacer prácticas. Entonces, gracias a Dios que él ha estado con Cesarín alentándole y animándole el Espíritu de Dios ahí en él, porque ellos tenían que conseguir una empresa
ellos tenían que ir a tocar puertas. Entonces él se movió como a 3 empresas, 4 y no, pues no le daban trabajo. Es la realidad, No nada más es no de le daban eso, sino trabajo. ahorita así son en las empresas. Y más cuando vas empezando a hacer prácticas. Y bueno, ya faltaba días. Días le habló su tutor, era un viernes, un jueves, y le dijo, mi hijo, ya tienes hasta mañana, vas a repetir tetra porque no tienes empresa y tienes que hacer tus reportes y yo no te puedo, ya no te puedo esperar más, vas a repetir el otro tetra. Entonces recuerdo que yo le dije a César, órale a Dios, César, usted tiene a Dios, acuérdese. Y se hincó a orarle a Dios, me consta, yo lo vi. Para no hacérselas tan largas, le habló el secretario de ahí de la UTE, le habló, no es ni maestro, pero conoce a César y le dijo, mi hijo, como yo te he visto que estuviste tocando puertas por tu cuenta, te voy a acomodar en mi empresa. Ay, Te voy a mire. acomodar en mi empresa, mira, mándame tus papeles. Está haciendo sus estadías aquí en Siemens, que está por entre García y Sí. Santa Catarina. Ahí Es una empresa está. de colchones. Sí, es una empresa muy importante. Y le habían dicho que no le iban a pagar. Dice mi hijo, pero no te vamos a pagar si podemos con los pasajes porque usted es un pasante. Y él le dice, no importa, yo lo que quiero es trabajar. Le están pagando. Le Ay, están qué bueno. pagando y hasta bono De puntualidad y bono de sí, le da despensa. bono de despensa. Ay, Despensa. mira. Sí, O sea que cuando Dios hace algo, sí. Lo hace completo. y sorprende. Sí. Y qué bueno también que nos comenta porque luego, hoy en día en la sociedad, ¿no? Pues que una sociedad, que apoya inclusive y todo, pero pues hemos escuchado también a madres, me ha tocado escuchar a madres que de pronto tienen un hijo especial y no hay ese apoyo y es ahí donde debe de ser la inclusividad, ¿no? O sea, a apoyar a esta clase de jóvenes, de niños y darles la oportunidad. Pero pues en este caso, Dios le abrió las puertas a César, ¿verdad? Así es, yo le digo a Cesarina ahora que está grande, él no quería cursar fue a un encuentro de aquí de nuestra iglesia, pero no quería cursar la escuela de discipulado, porque decía, mami, no alcanzo a escuchar y así, le digo, mi hijo, usted, como ha sido su estudio, o sea, visual, estudia y habla con los maestros y dile que así es tu estudio, que les presentas examen, y bueno, yo ahí haciendo pues mi labor, ¿no? De animarlo. Entonces yo le dije a él cuando estaba en la preparatoria, le digo, mi hijo, yo creo que Dios tiene para ti un llamado de ayudar a jóvenes en tu misma situación. Okay. Usted tiene, ellos que son hipoacúsicos están entre el oyente y el sordo. O sea que están en la cuerda, que ni oyen todo, pero tampoco se les puede considerar un sordo. Okay. Entonces, digo, mi hijo, porque tú alcanzas a escuchar a diferencia del que no sabe escuchar, entonces tú puedes ayudar a muchos jóvenes tanto a venir a los pies de Cristo como a ayudarlos en su estudio, en su vida. Y y pues en la iglesia hay un joven, Fabián, no se lo ubiquen, un muchacho alto, güero, Sí, sí, sí. guapo el muchacho. Él también usa aparatos. Sí, me ha Él, tocado. sí, bueno, él hace un par de años lo conocimos, Cesarín le habla, Cesarín hasta ahorita le visita, le ayuda para que él siga adelante. De hecho, Me ha tocado verlo en la iglesia al joven. sí, de hecho él era muy, muy apartado, él no nos saludaba, era muy así. No, ahorita nos saluda, nos hace plática. Sí, ¿cómo le entendemos? Pues solamente Dios, porque él no habla, él sí no Y él habla. sí también hace lenguaje de señas. Muy poco, porque sus papás trabajaron los dos, entonces no tuvieron oportunidad de Del apoyo. llevarlo, así, de apoyarlo en sus Y estudios. hablando de lenguaje de señas, usted sabe, Ujú. ¿sí? Aprendió Sí, también. sí, algo porque tuve que aprender. A veces me iba con él a la preparatoria en lo que él estaba en clases, porque en las juntas o así, pues no se detenían y teníamos que entenderles a ellos. E igual es un requisito para las mamás que le dan apoyo a los hijos, nos dicen, o sea, Ok. usted tiene que venir, usted tiene que aprender, usted tiene que venir a apoyar,
porque su hijo la necesita, porque yo sé que tiene otros hijos y créanlos que es muy difícil. Yo recuerdo que en el camp, cuando empezamos a ir, vi a mujeres que llegaban como yo con sus lonches, con otros niños en sus brazos y con depresión, con tristeza, con soledad y todas en el comedor ahí diciéndose su vida, llorando unas con otras por el estrés, por el cansancio. Algunas recibían la palabra, otras no recibían, ¿verdad? Esto es pues voluntario, pero aprenden a muchas cosas en esos lugares. Entonces, algunas hasta al punto me enteré de 2, 3 mujeres que les costó el divorcio por dedicarse a sus hijos, por darle tiempo a sus hijos. Y es de reconocer el trabajo de las mamás que, que me ha tocado mirar, cómo se dedican, se esfuerzan, sacan la energía, la creatividad, el tiempo, para no solamente para los hijos, que en este caso tengan algo que sean especiales, sino también para toda la demás familia, para el esposo y pues reconocemos su trabajo, su labor como mamá y pues la felicitamos, hermana, y es un ejemplo para nosotras. Realmente yo la conocía, pero no conocía, sabía algo de su testimonio, pero no tal cual. Y pues esto es para que las mujeres que nos vean y que sé que quizás nos vean alguien que tengan, a lo mejor un niño, un pequeño, un hijo especial, ¿verdad? Pero reconocemos y les queremos decir que lo están haciendo bien, que sigan adelante, que, que sus hijos tienen una super mamá en casa y que la verdad son mujeres de admirar, de reconocer la labor que están haciendo y decirles y oramos que Dios les siga añadiendo las fuerzas, les siga añadiendo la sabiduría a sus vidas, los recursos, que las puertas les sean abiertas, esa es nuestra oración y la provisión también de Dios, porque sabemos que no es un camino fácil, pero sabemos que con la ayuda de Dios, como usted lo ha visto en su vida, en su familia, con la vida de César, sé que para más mujeres es un aliento y una esperanza y sobre todo que sé que aquí va el mensaje para ellas de que usted tiene para ellas de decirles que con la ayuda de Dios es posible. Así es, así es. Dice la escritura que, ahora sí, en Romanos 8:28 dice, todas las cosas nos ayudan para bien, ¿sí? A los que esperamos en Dios. Y este proceso que mi hijo pasó realmente fue para bien para nuestra familia, porque aquí fue la familia completa. O sea, claro que empecé yo, como todas las mujeres que empiezan ellas con sus hijos y yo me admiro, me maravillo, cuánto amor sacrificial, ay, no sé, Dios puso en nosotras como mujeres que podemos hacer esto, que cuando una mujer se levanta, no importa cuál sea el problema, este, sale adelante, sale adelante con su familia, sale adelante con sus hijos. Es Dios, aún las que no conocen a Dios, aún las que no tienen a Jesucristo en su vida, a ellas también Dios las dotó de esto. Dios les dio esa capacidad, por eso aguantan, por eso tienen fortaleza, por eso tienen fuerzas. Y ya cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón a Cristo para que venga y nos redoble las fuerzas, es donde empiezan a pasar las proezas, los milagros, las puertas abiertas. Yo aquí le puse así un tema, una oración contestada. Cuando Cesarín nació, yo les comentaba que yo ya estaba en el Evangelio. Entonces, yo me identifico mucho con Ana, la mamá de Samuel, Ajá. porque Ana le oró a Dios por Una un mujer hijo. de la Biblia. Ajá, una mujer de la Biblia. Y aquí en Primera de Samuel 1:27, yo quiero leer esto. Dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí.
yo oré por cesarín. Porque yo tuve unas gemelas primero, mujeres, y yo siempre, desde que me casé, antes de que me casara, era una jovencita, decía, yo quiero sentir que un hombre me diga mamá, yo quiero ser mamá de un varón. Y a pesar de que mi mamá me decía, no, los hombres hacen sufrir mucho a las mamás, vas a tener puras mujeres, y y bendito Dios que yo no acepté esas palabras, ¿verdad? Y yo decía, no, yo quiero ser mamá de niño. Entonces ya cuando mis hijas tenían, no sé, 4 años, doble rodilla, y recuerdo que cuando Lupita me preparaba, para el encuentro, me decía ella, Margarita, todo lo que le pidas a Dios te lo va a conceder. Digo, ¿de veras, Lupita, todo? Dice, sí, de verdad. Dice, búscame una palabra y toma la rema. No me la dio, dijo, búscala. Entonces recuerdo que yo me agarré del Salmo 37:4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y yo leí esa palabra y me dice ella, Lupita, así es, Margarita. ¿Sabes que aún hasta la hora de tu muerte Dios puede escuchar tu oración? Porque dice que la muerte de sus santos es pues bien recibida, manda a sus ángeles y ella me leía ahí. Entonces, pues yo creí. Entonces, cuando yo quería ser mamá de un niño, pues yo hinqué rodillas y yo me acuerdo que yo le oré a Dios y dije, Señor, yo quiero ser mamá de un niño varón. Concédemelo, Señor. Y si tú me lo concedes, que te sirva a ti, que tenga el temor, si no, dame una niña, Señor. Porque yo ya conocía a Jesucristo. Entonces le digo, sí, sí, que Él te sirva en el lugar donde tú lo vayas a poner, aún con su vida misma en su matrimonio, o sea, pero que Él tenga tu temor. Yo recuerdo que cuando yo fui al eco, que es como que al cuarto, quinto mes, no me recuerdo. A cuando las te dicen 8, que 12, es 12 semanas. Sí. Sí, Bueno, 2 meses, 2 meses. Ahí está, ya. Pero ya el sexo que a las 3 4 meses, 3, Sí, a 4 los meses. 4 meses ya, Déjame. ya más seguro. Yo soñé ese momento. Vi así donde me estaban haciendo el eco y vi al doctor con la ropa que traía de verdad y me decía, señora, es un varón. Lo que soñé, yo le decía a mi esposo, vamos a tener un varón. Dice, lo que Dios quiera, pero que nazca bien. Digo, no, es que va a ser un varón. Y él me decía, estás loca. Ya cuando el doctor me dije, yo por acá ya sabía que era un varón. Y una hermana me lo confirmó en la iglesia cuando tenía yo como 5 o 6 meses. Se acercó y me dijo, hermana, Dios le dice que va a tener un varón. Entonces yo le quise poner a mi hijo Samuel, César Samuel, pero como mi esposo no estaba firme todavía, no quiso. Se adelantó al registro civil y le puso, le iba a poner le iba a poner su nombre, Cesario Arturo. Pero me dice el muchacho, el secretario de ahí, dice, señora, ¿usted le quiere poner Cesario? Ay, amor, perdóname. Le digo, no, déjenmelo en César. Y Qué ya. bueno que intercedió el de Sí. registro civil. No, sí, la verdad sí. Y ya le pusimos César Arturo. Pero yo a César, de hecho, en los primeros años de su vida le llamaba por Samuel Sí. y él me contestaba. Yo le decía, tú eres Samuel, mijo. Y ya le contaba la historia yo de Samuel. Entonces, yo le pedí a Dios un hijo, Dios me lo concedió. Cuando yo ya supe que Cesarín era un niño que iba a necesitar apoyo y que le tocó vivir esto, cuando en el seguro ya de mi esposo, el pediatra de los niños, me hizo ahí un árbol genealógico y puso los nombres de mis generaciones, de mi esposo, porque fue hereditario. Y me explicó, mire, 1, 2, 3, 4, a este le tocó, 1, 2, 3, 4, a este le tocó, 1, 2, 3, usted fue la cuarta, a usted le tocó. Dice, y recae sobre los varones este man que está en su familia de la audición. Y se le tocó a su hijo. Entonces, cuando yo escucho eso, yo le decía a mi esposo, porque a veces Cesarín fue creciendo y nos decía, ¿por qué Dios no me destapa los oídos? Entonces mi esposo sí, como que se quebra más y le decía, ay, mi hijo, pues vamos a orar. Y yo siempre le he dicho a César, digo, mi hijo, Dios es Dios. Dios es Dios. Acuérdate de los jóvenes cuando los iban a meter al horno de fuego, que ellos dijeron, aún si Dios no nos salva, seguiremos creyendo que hay un Dios. Le dijo, esa es fe, mi amor, eso es un milagro de fe. Y para nosotros eso ha sido.
Entonces, en Santiago 1 del 3 al 4 habla sobre esto y dice que tengamos por sumo gozo cuando estemos en pruebas, porque para que la paciencia dé su fruto y tenga su obra completa. Bueno, este es el proceso que para mí fue vivir lo de Cesarín. ¿Por qué? Porque la obra perfecta no es que nosotros seamos perfectos, es como que maduros, completos en Dios. Dice que para que seamos perfectos y cabales, y la palabra cabal es también completo, que no falte nada, algo exacto, y eso lo obtenemos por medio de Jesucristo. Entonces, cuando yo leí esa palabra, a mí me hacía llorar mucho esta palabra de Santiago porque yo sufría, o sea, la leía y sufría porque decía, ay, Dios mío, entonces no tengo fe, entonces ¿por qué estoy llorando? Porque cuando Cesarín ya Tenía una estaba, confrontación. sí, cuando Cesarín ya estaba en la primaria, como quinto, sexto, yo caí en depresión. Bueno, ya esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces cuando yo caí en depresión, es que es lo que les digo, o sea, había tantas mujeres que era su situación y yo no fui la excepción porque Ajá. Sí, somos claro. carne, no podemos negarlo. Entonces, Y hay una pero situación, perdón, hay una situación siempre, o sea, detrás de algo, pues hay algo más atrás sí, que se vive, que la familia completa lo pasa, incluso pues hasta sus hermanas, ¿no? O sea, es un proceso o es algo familiar sí, cuando hay algo así como ustedes lo vivieron con Cesarín, y pues a veces quiera o no, pues aunque usted es una mujer de fe, una mujer en Cristo, pero también es una lucha, ¿no? Que de pronto pasen estas cosas, estas problemáticas También como... es como su carne también se duele también. Y pues es normal que a veces pasemos a lo mejor tristeza, como usted dice, entre en depresión, porque hay muchas mujeres que pasan situaciones así y pues es normal porque es un proceso. sí. Yo Pero creo que como hijos de Dios, como cristianos, debemos de entender eso. O sea, estamos en la tierra, estamos en el mundo, y si Jesucristo nos enseñó su humildad al venir a rescatarnos por medio de su muerte y muerte de cruz, o sea, se humilló en forma de hombre y murió de una manera como el más cruel, el más despiadado de los asesinos Así que es. sabemos. Él nos enseñó eso, la humildad. Y si él siendo Dios vino a eso, yo me he cuestionado como mamá, como familia, digo, o sea, si Dios va a hacer la obra con Cesarín en regresarle, hacerle un milagro en su audición, que la promesa está, yo lo digo sinceramente, o sea, para mí el milagro es ver a mi hijo ahí arriba, tocándole a Dios. toca. Mm, A ver, ella es su líder, ella ¿en es la serio? A ver, cuéntanos. Bueno, ella es su nosotros por líder. eso convivimos mucho con César, porque es parte del testimonio, ¿verdad, hermana? Sí, Porque César es músico en la iglesia, toca la guitarra sí, y estamos pues dentro del mismo equipo de la alabanza y nos toca ver ese, esa parte de él y verlo ahí tocando y ministrando y viendo cómo lo hace y se apasiona por el Señor. sí. Entonces, es ahí la oración de una madre, una oración Una contestada. oración contestada. No es fácil para él, pero Dios sabe por qué está ahí. Si ustedes batallan en, no lo sé, en sacar una nota o escuchar en qué tiempo vas a entrar o en qué Sí, tiempo, imagínatelo a él, o sea, Lo él lo doble. doble, pero es muy valiente, es un ejemplo. De hecho, Cesarín siempre ha sacado lo mejor de mí como madre, como ser humano, porque yo recuerdo que a mis hijas sí les llegué a llamar la atención más fuerte que a él, o sea, les llegué a gritar. Y cuando Cesarín empezó, yo no pude gritarle, yo no pude, pero yo sentía la mano de Dios ahí que me detenía. Me detenía cuando yo me desesperaba, cuando todavía no estaba diagnosticado, había algo que me detenía y después de que él traía los aparatos, no he podido gritarle ni maltratar a César. Y aún reconocí errores que cometí con las gemelas.
Dije, Señor, o sea, es una enseñanza de vida para mí y para mi familia. O sea, él ha sacado lo mejor de mí. Yo creo que de toda la familia, Dios ha estado ahí. Por eso para mí el milagro es que César crea en Dios. Y verlo Que César se ahí. atreva a decirle a sus amigos que Jesús murió por él, que Dios es real. O sea, para mí ese es el milagro. Porque a veces hay gente que recibe el milagro y no la vuelve a ver. Mas, sin embargo, cuando tienes una enseñanza de vida, eso mismo te apega más a Como esos Dios. leprosos que, ¿cuántos fueron los que Jesús sanó? ¿Y cuántos fueron los que regresaron a dar gracias? ¿No? Entonces, para mí eso es, y Dios es fiel nos confrontó, nos persuadió como familia de que si Dios empezó la obra, la va a terminar en César. El primer versículo que César se aprendió, mira, me está llamando, siempre me llama cuando sale del trabajo, ojalá y nunca cambie. El primer versículo que le enseñé a César es el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. 138:8. Era un bebé cuando se lo aprendió y me acuerdo apenas si lo podía decir, pero fue el primer versículo que se aprendió. Después las niñas, como estaban chicas también, recuerdo que orábamos todos en la noche y ellas se encargaban de decírselo a él, de enseñárselo. Y en una ocasión que estábamos orando todos en familia, les hablo cuando todavía eran unos niños, todavía lo hacemos, pero en ese tiempo ellos son más espontáneos, más Sí. participativos. En Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y las gemelas le pusieron, porque la familia Álvarez Reyes en ti ha confiado. Hasta el día de hoy así lo recitamos. Y así lo recita también César. ¿Cómo el proceso va para toda tu familia? O sea, no nada más uno como padre, sino que también los hermanos alcanzan ese proceso, esa humildad, esa enseñanza, también ellas la tienen. Entonces, nos enseñó como familia a eso, a unirnos para ayudarle. Y también otra de las cosas que a mí me sirvió, igual a ti que eres cristiana, que estás en la iglesia y tienes problemas, sea tu hijo con una discapacidad o sea en rebeldía o sea cualquier otro tipo de problema, algo que a mí me sirvió mucho es servir a Dios. Servir a Dios. O sea, cuando Cesarín, yo le puse los aparatos, yo estaba en la danza, era en ese tiempo donde estaba en la danza. Cesarín un tiempo danzó en banderas. Y siempre he traído a mis hijos conmigo, entonces pues lo metí a bandera. Y yo recuerdo que todos los años que dancé en listones, como tenía 2 pies izquierdos, Luciano, no sé si te acuerdas, batallaba mucho para aprenderme las coreografías, pero créanme que yo las disfrutaba y en serio creía que estaba en la presencia de Dios, o sea, que lo hacía para Él. Y después entendí que Dios usó ese servicio para fortalecerme. En ese momento. En ese tiempo, sí, en ese momento. En especial. De servirle a Dios en la danza. Entonces, para mí el servicio fue eso, o sea, cuando tú sirves a Dios, no te da tiempo de pensar, no te da tiempo de criticar, no te da tiempo de perder el tiempo, sino de adentrarte con todas las cosas que tienes que hacer en tu casa, en tu vida y sirviendo a Dios, pues es el mejor tiempo invertido y avanzamos más rápido. Amén, así es. Y creo que, como lo dice usted, esto ha alcanzado a toda la familia Sí. y le han servido al Señor. Y aparte de esto que usted nos platica, sé que también ustedes sirven dentro de un área y tienen un ministerio que es llamado Adonai. Y cuéntenos de este ministerio, qué es lo que se encarga. Yo creo que ahora entendemos y vemos cómo ustedes lo hacen tan dispuestos a entregarse, a dar el tiempo, no importa si están cansados o si hay más actividades en la iglesia. Yo lo he llegado a pensar, digo, ¿cómo hay una actividad y ustedes están como quiera ahí, no dejan de ir a los hospitales, ¿verdad? Cuéntenos de este ministerio. Sí, cuando empecé a ir a los hospitales estaba Luis y Marta todavía. Cuando ellos me delegaron, dijeron, hermana, vaya a los hospitales, pero haga algo de manera correcta, pida permiso. Entonces, pues no sabía yo ni por dónde empezar. Entonces, yo me fui, me acuerdo que le pedí a Berta, mi hermana Berta, que me acompañara. Y yo entré a pedir permiso con el director ahí en la 17. Pensé que así se hacía.
Y y ya él sí me recibió y él me dice, ¿sabe qué? Mándese a hacer una playera, si puede tipo polo, para que no se vea Tan informal. así, tan informal. Cuélguese un café, ¿qué es lo que quiere hacer? Y yo me quedaba, ay, Dios mío, o sea, eso es de ti. Yo decía, ¿qué le voy a decir si no sabía mucho? Entonces le digo, bueno, pues si nos permite, ya, imagínate, Marci, bien seria acá, ¿no? Entonces decía yo, pues si nos da permiso de subir al piso y darle un folletito y se acepta la oración. No, no, sí, puede pasar, nada más traiga lo que le digo, porque si vienen otras iglesias, yo ya sé que la suya es la que trae el café. Y si tiene el logo, póngase el logo. Así empezó el Ministerio de Donai. En la clínica 17 empezamos 4 personas, pero cuando el director hacía esa oferta, yo pensé, Marce, dije, este es un ministerio para Soli. La iglesia es muy grande, hay 11 líderes ahí. Yo decía en mi cabeza, decía, si cada uno de ellos aportara un matrimonio, se haría un equipo grande. Y Usted pensó a sí, lo grande, no sí, nada de más verdad fue, que sí. usted ya estaba viendo lo que Ujú. venía. Mi esposo en ese tiempo empezaba ya a acompañarme a la iglesia e ir más fiel. Pero cuando yo le dije, él dijo, o sea, cálmate, ¿no? Entonces, y me decía, yo te acompaño, pero no predico. Ok. Entonces yo tenía que predicar. O sea, yo me aventaba, Dios me daba la gracia, ¿cómo? Porque no sé, yo Ajá. me aventaba ahí, aventaba las verdades espirituales, lo que Dios me ponía. Y mi esposo ahí, yo decía, ¿por qué se tiene una vocesota? Si Sí, tiene porque tiene mucha tiene voz. personalidad, ¿por qué no? Pero bueno, no quiso, entonces, en ese tiempo. Ya después, cuando ya teníamos tiempo yendo a los hospitales, yo vi que ya se acercaron más hermanos y todo, entonces le digo a mi esposo, no, pues vámonos a otra clínica. Y me acuerdo que nos fuimos a las 6. Nada más una hermana me decía, amén, amén. Sí, hermana, vamos, y esto va para más. Yo decía, Señor, con una que me diga que sí, 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 con decimos una con que me una que me diga, voy. yo me voy a otro hospital. No, dijo que sí es hermana y ya se fue a la clínica 6. Ya después yo le decía a mi esposo, mi amor, como que ya es tiempo de que se vaya a otra clínica. Y dice, no, Margarita, no, si yo no quería ni una. Dice, no, no, Y le ya digo, quieres más. digo, mi amor, es que Dios está solventando. Le digo, a mí me da temor. Si Dios nos está poniendo en las manos solvencia, o sea, tienes que usarla. Ajá. Entonces, ¿para qué nos va a dar Dios? No dice que da semilla al Que que siempre. siembra y pan al que come. Digo, yo no quiero comerme, digo, yo quiero sembrar y bueno, el fin que, bendito Dios, el equipo ha crecido un poquito, así más. Hay en el equipo miembros de toda la iglesia, de los Ajá. diferentes ministerios de mentores, ¿Es un sí. equipo de Es un cuántas personas? equipo, somos como 35. 35 van y dan 35. comida a los Sí, hospitales. mira, a la clínica 6, ahí va de encargado el hermano Lalo y la hermana Nachita, nada más van 2 Mi personas. suegro, sí. Sí, tu suegro, fieles. La hermana Así Nachita, una es. persona muy fiel y sabia. Y tu suegro, pues tuvo que, Sí, tuvo que claro. apoyarla. Las oraciones son escuchadas. Ahí nos dieron permiso solamente pues de subir un kit, que es agua, rollo, jabón. Cuando hemos podido le ponemos pasta y un cepillito de dientes cuando la solvencia alcanza. Ajá. Entonces, y un folletito. Y oran por Ok. los, pues, Por por los los enfermos, enfermos en la sí. clínica Y 6. aprovechan. A la 17 y a la 34 llevamos comida y se predica la palabra en la parte de afuera. A los familiares se reparten La 17 es la folletos. de Ruiz Cortines, que está por Ujú. Ruiz Cortines, y la 34 de Lincoln, de De Lincoln, de cardiología. cardiología. Ok, ahí van y dan comida. Los sábados a las 4 de la tarde. Ok. Y hay un equipo de cocina, bendito sea Dios. Sí, sí. Yo le decía a mi esposa, ay, Margarita, porque yo decía, mi amor, un equipo de cocina porque para llevar tacos y tacos, o sea, vamos a llevar comida, o sea, arroz, un guiso, Sí, frijolitos. porque de pronto las familias que están ahí, que muchos también vienen de fueras y que no, incluso se quedan ahí a dormir fuera de las clínicas, o que de pronto a veces no hay muchos integrantes en familia y tienen que estar ahí 2, 3, 4 días. Y pues qué bonita labor, no solamente es un ministerio, sino es una labor social que dan ustedes, que todo el equipo que ustedes hacen y que les llevan su comida, ahora sí que con
Con su kit entero. con el kit y luego la comida Y con la- sus guarniciones y todo, Sí, ¿verdad? Pero sí, también lo más importante yo creo que es llevar la palabra de así es. Dios. Eso es lo más Sí, importante. Y la oración. sí. También vamos los viernes con los extranjeros a las 8 de la mañana. Ah, ok. Ahí por la María Goretti hay muchísimos, Muchos muchísimos. extranjeros, Sí, sí. llevemos la comida que llevemos, siempre nos falta, Ah, siempre ok. falta. Entonces, pero algo que mi esposo dice, le digo que me gusta de él desde el que empezó a predicar, siempre dice, pues primero va la comida espiritual. Ujú. Si viniera nomás a dar la física, bien fácil, pero yo quiero darle la comida espiritual. Siempre es su palabra y así empieza el mensaje. Entonces, claro que sí, es lo principal. También en las clínicas, se da el mensaje y se ora. Se ora por los familiares y si nos piden orar por un enfermo, nos dan el pase. Les cuento un testimonio rapidito Ah, sí, era lo que yo le iba a de la preguntar. ¿Ha visto un 17, testimonio? sí, sí, Sí. de la 17. Recuerdo que era un día que estaba medio lloviendo, estaba un señor en una camioneta, entonces, pues no se bajaba y yo le digo, venga, le toco la ventana y le digo, venga por un café, no, no quiero y se lo llevo. Digo, ay, Dios, no le hace que sea insistente, pero si me dice que no, pues ya me retiro. Y le toco otra vez, le digo, tenga, tómeselo, está friecito el tiempo. Y cuando bajó la ventana, pues aproveché para hablarle y le digo, oiga, ¿qué tiene? Lo veo como triste. Ya me platicó, es que mi esposa, le tienen que hacer una operación, pero tiene que salir de esta clínica porque aquí no tienen lo necesario para operarla, pero me dicen que el pase va a tardar Ajá. hasta una semana y ella ya urge que salga. Entonces le digo, ¿quiere que oremos por usted? Dicen, sí, pues sí. Entonces se baja y llama a mi esposo y va el equipo a orar por él. Y así quedó. Entonces, pasaron 15 días y luego estábamos repartiendo comida y llega el señor y dice, ay, hasta que vinieron, porque la semana anterior no habíamos ido al hospital, Ajá. porque estamos yendo 3 semanas y la cuarta semana, la hemos tomado para descansar, Ok, sí, igual claro. Para pues, recuperar fuerzas. sí, porque pues tienen Familia, familias y sí, claro. porque, dice mi esposo, tú eres muy aventada, eres muy así, tú sí te vas y todo, dice, pero piensa en los demás. Entonces optamos por descansar la cuarta Ajá, semana. sí. Entonces él dice, vine la semana pasada y no los encontré. Y dice, pero solo vine a decirle que ese día que oraron en la tarde dieron a mi esposa, me la soltaron, y la pudieron operar en la clínica, ya se me olvidó el número de la clínica, también el seguro, la operaron, ya está en mi casa. Ah, Dice, se está ok. recuperando. Ese Gloria a solo vine, le Dios. dije a mi esposa, yo tengo que ir a decirle a los hermanos y le digo, no quiere ir a la iglesia a dar testimonio. Después, hermana, vine a decirle, le digo, no, sí que Dios lo bendiga a su tiempo usted. No pierda el folletito, ¿no? Pues que no. Entonces, ese día que él nos fue a decir, pues todo el equipo ahí sí se quebrantó. O Y sea, se motivan, sí ¿verdad? se motiva, Para saber, se motivaron. seguir creyendo, seguir haciéndolo. Muchas felicidades porque sé que es arduo el trabajo, ¿verdad? Como usted lo dice, es un tiempo que bien pudieran ocuparlo en su familia o en otras cosas, pero lo hacen lo invierten en la obra del Señor, lo invierten en este trabajo social que hacen y Dios les bendiga, Dios les siga añadiendo más recursos y más fuerza a ustedes y que todo lo que hacen lo hacen con mucho amor. Cada uno de lo que ustedes, de los integrantes de su equipo, lo sé que lo hacen con mucho amor, con mucha dedicación y se mira lo que están haciendo. Dios bendiga sus vidas y pues ya para terminar este podcast, no sé, algo más que nos quiera añadir, que quisiera mandarles un mensaje a las mujeres, algo más. Sí, claro que sí. Yo ahorita te decía, le ponía por tema una oración contestada y yo creo que fueron muchas las oraciones contestadas con el tiempo. Aún mi vida es una oración contestada al estar yendo a servir a los hospitales. Yo quiero mencionar esto porque igual como parte de la iglesia, como mujeres, a veces no queremos orar por alguien, nos da pena o se nos hace que no es mucho. Ajá. Entonces yo recuerdo que cuando tenía 4 años me atropelló un carro, tuve fractura de cráneo y me decía mi mamá, ella no era cristiana,
y decían que solo un milagro podía salvarme. Entonces decía que unas hermanas, unas conocidas de ellas, iban todos los días a la clínica por un mes completo y oraban por mí para que Dios me levantara. Entonces entre ellas iba una joven. Entonces cuando ellas dejaron de ir cuando ya me dieron de alta. Okay. Entonces, lo que puede hacer una oración. Pasaron años tal vez, pero Dios siempre cumple su promesa. La palabra que se suelta, la palabra que se da, llega el momento en que se cumple, en que empiezan a pasar las cosas. Tal pareciera que no se va a cumplir, pero sí. Así como ellas oraron, como yo he orado por mi hijo, por mis hijas, por mi esposo. Y esa Y acción que sembraron sí, en usted, ahora usted ahora, ya lo hace en otros. sí, Wow. yo después con el tiempo, o sea, le decía a mi esposo, o sea, con razón, o sea, ahí está el sentir, ahí está Ajá. el cómo nosotros, aunque no conozcamos a las personas, los bendices Ajá. y esa es la vida, La la semilla palabra, se queda sí, ahí. ahí se queda la semilla. Entonces, Dios es bueno, me da gusto porque yo lo que quisiera decirle a las mujeres, aprovechar aquí entre amigas, como ustedes dicen, en mujeres, las que tienen niños chiquitos, aún si están adolescentes, que no los sueltes. A donde quiera que tú vayas, llévatelos, por favor, no los sueltes, porque cuando ellos ya llegan a una edad, a la adolescencia, es mucho más fácil que ellos escuchen la voz de Dios, el buen consejo. Y tiene su fruto, yo le doy gracias a Dios porque todos vamos a servir a la clínica, todos son parte de, Ujú. eso es lo que yo quisiera decirle, o sea, tú siembras en tu familia y tú recoges lo que tú siembras, lo que tú crees. Yulisa es la editora de la página de Ajá, Adonai. sí. Estaba contenta porque decía que ya le habían autorizado no sé qué de la página. La No verdad no soy sé. muy virtual, pero ella estaba contenta porque ya podía, no sé qué hacer en la página. Adela estuvo mucho tiempo sirviendo en la tiendita. Ajá. Ahora por su trabajo, por las horas como estudia, ya no pudo atender la tiendita, pero también es parte de. Y Cesarín se va a tocar cada que puede y Ah, a ok. servir en el Entonces, hospital. una Entonces, familia completa que sirve al Señor. sí, sí, Y eso solo es a través lograrlo, de seguir persistente en las oraciones y en la fe en Cristo y la sí. mirada en el Señor y Amén. poder ver como de mensaje que nos compartió, una oración Una contestada. oración ¿Verdad, contestada, Lucy? Sí, la exactamente. verdad, estamos muy contentas de haberla tenido aquí en nuestro podcast. Yo te escogí, yo creo que Dios la escogió desde un principio. Él sembró una semilla desde que, pues como comenta, ¿verdad? Tuvo un accidente y el fruto lo estamos viendo el día de hoy con su ministerio de Adonai, igual como mentora también. Estamos muy agradecidas, la verdad, de tenerla y que haya compartido esta palabra de bendición para todas las mujeres. Y así como estamos aquí, no sé si tengas algo más que decir. No, pues solamente agradecerle y pues por este mensaje, su historia, en su familia y a través de este testimonio de César que nos ha compartido de su hijo, de ese problema que tenía en la audición y seguir motivando a las mujeres que crean a la palabra del Señor y que sigan adelante. Recuerda acercarte si de pronto quieres alguna petición. Vemos que toda clase de peticiones son contestadas y seguir motivándote a que sigas creyendo al Señor y aún motivándote que si eres una mamá que tienes un hijo especial, felicitarte y que sigas adelante y que lo estás haciendo muy bien y que siempre, siempre hay alrededor de ti siempre una mano que te va a ayudar. No pierdas la esperanza, no pierdas tampoco esa fe de tocar puertas y felicitar a esas mamás, ahora sí que podemos decirlo así, ¿no? Mamás esforzadas, valientes, que siguen adelante como esta mami que hemos tenido aquí, que se ha esforzado por su hijo, por su familia y pues que ha sido una bendición escucharla, escuchar ese testimonio y que este testimonio pueda ser de bendición para las que ahora nos están escuchando.
Así como siempre les recordamos, pueden estarnos viendo cada viernes a las 9 de la mañana y les va a llegar una notificación. Pueden darle a suscribirse en YouTube para que puedan llegarles ahí los mensajitos de que ya esté el episodio en la página. Así es todo. Entonces nos despedimos. Muchas gracias por vernos, por escucharnos y no se olviden de compartir este podcast. Yo te escogí. Dios le bendiga a todas. Gracias, hermana Gracias. Margarita, Hasta y nos luego. vemos.